Saludos, bienvenidos a América Nuestra, un programa especial que usted podrá ver a través de Cuba Debate TV, disponible para nuestros seguidores en Facebook y también en otros sitios en Internet. América Nuestra es un programa especial que les contará lo que está sucediendo en Lima, Perú, en las actividades en torno a la 8ª Cumbre de las Américas que está celebrándose esta semana. No solamente el segmento de alto nivel, sino varios foros, incluyendo el de la sociedad civil, también el foro de los jóvenes, cumbre empresarial y cumbre de los pueblos. En este noticiero, en este programa especial, usted tendrá una visión desde el sur. Por eso lo invitamos a permanecer. ¿Qué es titular en el día de hoy, lunes? Refleja prensa peruana llegada a la delegación de la sociedad civil cubana. Policía peruana desaloja a estudiantes de la Universidad de San Marcos en Lima. Expectativa por presencia de músicos cubanos en Perú. Confirman 21 jefes de Estado su asistencia a la cumbre. Y con un homenaje a los próceres de la independencia de este país. Así comenzaron las actividades de la delegación de la sociedad civil cubana que arribó ayer a esta capital. Fueron a un parque, a una plaza emblemática de esta ciudad, donde se les rinde homenaje a los mártires y a los héroes por la independencia peruana y también de América Latina. Así comenzó las actividades de la delegación de la sociedad civil. Veamos qué sucedió. Anisley Torres tiene los detalles. El tributo a los independentistas de la región fue la primera actividad oficial de los actores sociales cubanos a su llegada hoy a la capital peruana. Ir a la historia y honrar a sus protagonistas fue el propósito de este homenaje en el contexto de la cita hemisférica de las dos Américas. Hemos venido aquí también a representar la cercanía, la inyección que le hace falta a los movimientos de izquierda en este continente. Y estar aquí hoy es dignificar esa historia común que tenemos los pueblos, esa necesidad de integración por la que tanto lucharon Chávez y Fidel. Y creo que sin quitarnos el polvo del camino, haber pasado por acá dignifica precisamente lo que somos, cubanos. Para la delegación cubana hay valores en los próceres latinoamericanos necesarios de traer al presente. Yo creo que hay una convicción que no debemos olvidar, que es el humanismo. Y yo creo que ese es uno de los legados principales que tenemos que recordar en este momento, y la unidad sobre todo. Yo creo que hay que apostar por la unidad, no podemos estar separados, todo lo contrario. La hegemonía, el neoliberalismo están plagando toda nuestra América y yo creo que apostar por la unidad va a ser la única solución. Al pie del monumento, los cubanos resaltaron los lazos históricos de La Habana y Lima y las experiencias recientes de cooperación bilateral y adelantaron el mensaje que se escuchará en cada encuentro donde participen. Trabajadores, campesinos, cooperativistas, sector no estatal, intelectuales, académicos, líderes religiosos y profesionales, entre otros, participarán en los foros paralelos y en la cumbre de los pueblos con gran sentido de responsabilidad y espíritu constructivo para abordar la experiencia de la revolución cubana, que ha construido a lo largo de casi 60 años un consenso a favor de un sistema político, económico y social forjado a través de una democracia participativa socialista, donde el ser humano constituye la primera prioridad y en el que el gobierno lo ejerce el pueblo. La delegación cubana llegó al filo del mediodía, hora local de Lima, para participar en el Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, un evento de juventudes, otro de parlamentarios, una cita empresarial y la cumbre de los pueblos. Desde Lima, Perú, Anisley Torres y un equipo especial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y también desde esta ciudad ha habido noticias relacionadas con la Universidad de San Marcos, un centro de altos estudios que ocupó titulares durante este fin de semana. Un grupo de estudiantes denunciaron actividades violentas a partir de fuerzas policiales que irrumpieron en una protesta universitaria. Acusan a las autoridades de que les dispararon con bombas lacrimógenas y que usaron violencia. El diario peruano La República tiene las imágenes, los detalles y por qué esos universitarios estaban en la universidad protestando.
encuentran dentro todavía tomando esta medida de fuerza. Se ha cerrado la avenida Universitaria y bueno, se va a utilizar la fuerza tal y como estamos viendo en estos momentos. Y además de un mensaje de paz y también de amor y consenso que traen los cubanos a esta capital, también han traído la alegría de la música cubana y ya resuena en las redes sociales y en los medios peruanos el Festival Político Cultural que se celebrará el sábado 14 como actividad de clausura de la Cumbre de los Pueblos. En ese momento estará una orquesta cubana de gran popularidad, el Lito Rebé y su charangón, que se han presentado anteriormente aquí en Perú y los medios locales ya están resaltando esta actuación que sin duda alguna convocará a muchísimas personas. Pero no solamente el maestro Lito Rebé y su orquesta, sino también otros músicos cubanos. Ya se conoce quiénes son los miembros de esa delegación artística que incluye a trovadores muy populares en Cuba como Eduardo Sosa y Pepe Ordaz, como también el joven trovador Adrián Verazaín. Además, repentistas cubanos, y eso lo recomendamos especialmente, un género muy cubano de improvisación que no solamente sirve para un mensaje de amor, sino que también es muy divertido disfrutar de los repentistas. Ayer hubo un acto de bienvenida oficial por parte de la Embajada cubana a la delegación que participará en estas actividades colaterales que se celebrarán durante la semana. Y ya se fue calentando y ya se sabe qué ofrece Cuba para ese Festival Político Cultural y también para las actividades que se celebrarán a lo largo de la semana. Estuvimos allí, veamos el reporte. Perú es más que la sede de la 8ª Cumbre de las Américas. Es también una nación con profundos y antiguos lazos con Cuba. Amigos peruanos de la isla caribeña asistieron también a dar la bienvenida a nuestro país. Cuba siempre ha sido una Cuba solidaria con el país. Cuando hubo un terremoto en el año 79, el presidente Fidel Castro fue el primero que donó sangre. Y además Cuba siempre nos ha contribuido con la ciencia médica y con profesionales en los más rincones de nuestro país. Y por lo tanto con Cuba tenemos una deuda y nosotros seguiremos siempre respaldando el cambio revolucionario que está implementando hacia adelante Cuba. El embajador cubano en Perú pronunció unas palabras en este evento que reunió a toda la delegación que recientemente arribó a esta capital. Porque en abril se renuevan siempre las victorias de nuestro país. Y aquí vamos a producir una nueva victoria. La delegación artística se unió al mensaje de unidad que traen los cubanos a Perú. Porque solo a corazones unidos jamás podría acortar la lejanía que separa las naciones. La alegría de la música cubana contagió a los presentes, que corearon temas alegóricos a la historia de Cuba. El maestro Lito Rebé y su charangón, que gozan de gran popularidad en Perú, ofrecieron su música y pusieron a todo el mundo a bailar. Cuba lleva un mensaje de unidad y alegría a Perú, cuando mañana martes comienzan los eventos donde la voz de nuestro país estará presente. Seguimos con los temas que son noticia en el día de hoy. Hoy la delegación cubana hará un recorrido durante la mañana por las sedes de los principales eventos donde sesionarán las actividades. Recordemos que será un foro de jóvenes donde Cuba estará representada, también el foro de la sociedad civil, la Cumbre de los Pueblos, cumbre empresarial, así como un encuentro de la red abierta de Parlamérica, además del segmento de alto nivel que será viernes y sábado. Son los eventos colaterales donde Cuba tendrá representación y los delegados durante la jornada de hoy harán un recorrido por estas sedes. Y en la tarde habrá un encuentro entre jóvenes cubanos y estudiantes peruanos en la Universidad de San Marcos, la misma que ha sido noticia durante el fin de semana por la fortaleza y la valentía de esos estudiantes. Los cubanos contarán la experiencia como jóvenes y como estudiantes de lo que viven en Cuba. Y pasamos a otros temas porque según la Cancillería peruana, hasta el momento 30 países de la región han confirmado su participación
para la cumbre, de los cuales 21 serán representados por sus jefes de Estado y de Gobierno. Y estamos hablando del segmento de alto nivel que será el viernes y el sábado próximo. Tras la renuncia del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, una noticia que ha sacudido a América Latina y por supuesto que determinará también el ambiente político de esta cumbre, que como sabemos también renunció el presidente, las nuevas autoridades, el nuevo gabinete, ya han adoptado algunas medidas para garantizar la seguridad de los altos funcionarios que asistirán a esta reunión. Con un despliegue inmenso de la policía peruana y las Fuerzas Armadas, una sensación que ya se tiene en las calles de esta capital. También ha sido interesante y ha llamado la atención de muchos medios el hecho de que el Congreso peruano, a petición del gobierno estadounidense, aprobó esta semana la presencia de 114 miembros del ejército norteamericano y 454 elementos de su fuerza aérea, muy bien armados, además de 2 helicópteros, todo para proteger a Donald Trump, que no confía en la seguridad que proveen los peruanos. La Cumbre de los Pueblos es el evento en torno a la 8ª Cumbre de las Américas que a más personas reunirá y también a personas de todos los lugares de nuestra América Latina, sobre todo movimientos sociales, partidos de izquierda, organizaciones que en muchas ocasiones no se ven representados en el segmento de alto nivel que será el viernes y el sábado. El tema de esta cumbre, que será transversal tanto para la Cumbre de los Pueblos como para el segmento de alto nivel, es gobernabilidad democrática frente a la corrupción, un tema que sacude a todo el hemisferio. Y para un poco que ir sobre el tema que esta cumbre tratará y que indiscutiblemente traerá muchísima confrontación ideológica, vamos a escuchar las opiniones de qué cosa es democracia, pero no por parte de un especialista o un político, sino por esos que siempre dicen la verdad. Canal Encuentro, esa gran experiencia de comunicación argentina, por cierto, creado al calor del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que han tratado de silenciar en muchas ocasiones, tiene un pequeño video que yo creo que explica más que cualquier político que estará en esa cumbre. ¿Qué significa democracia? La democracia es una palabra muy antigua. La democracia es una forma de gobierno. Sirve para, no sé, todo ciudadano puede participar y expresar sus ideas y debatir. Una forma de gobierno democrática es aquella que es elegida por el pueblo, que el presidente y todos sus gobernantes es elegido por el pueblo. La democracia significa gobierno del pueblo. Y uno de los delegados al Foro de la Sociedad Civil, uno de los delegados cubanos, es un especialista en Derecho, profesor de Derecho Constitucional y también vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Él está en este Foro de la Sociedad Civil como miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, una organización que reúne a 16.000 miembros en nuestro país. Ha llegado a esta capital a contar las experiencias y qué se hace en Cuba con respecto a los temas jurídicos en el asunto transversal, como les comentaba antes, de gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Sobre democracia, sobre sistema político en Cuba, son preguntas y también temas que se manipulan continuamente en los grandes medios de comunicación a partir de una profunda intencionalidad política y también de ignorancia. Por eso el diálogo con Yuri Pérez, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, que sostuvimos antes, indiscutiblemente clarifica estos temas. Le hicimos varias preguntas, una de ellas, por ejemplo, y me gustaría escuchar su respuesta cuando él nos comenta en qué se diferencia el modelo nuestro del que intenta imponer Estados Unidos a nuestra región. Cuéntanos, Yuri. Yo creo que la democracia es un término que se ha manipulado, es un término que se usa en función de determinados intereses políticos y es un término que siempre me gusta decir que es un término que suele ser ambivalente, teniendo en cuenta que cada sociedad entiende de alguna manera democracia. Hablando de la sociedad cubana, por democracia entendemos precisamente la participación de todos en la toma de decisiones públicas. No es casual que el artículo 131 de la Constitución cubana establezca el derecho de intervenir de todos los cubanos en la dirección del Estado. El artículo 3 constitucional
que habla de la soberanía que reside en el pueblo, que se puede ejercer directamente o a través de los representantes, bueno, nos da la medida de que es una democracia que articula o que combina formas de representación con formas de participación directa, con mecanismos de participación directa. En el caso de Cuba hay mucha fortaleza que pasan por precisamente la participación que se genera incluso en determinadas dinámicas electorales como la municipal, pero también en determinados mecanismos participativos como la rendición de cuentas, la revocación del mandato, la iniciativa legislativa, entre otros que yo creo que son importantes y vitales. Y teniendo en cuenta, por supuesto, el modelo de Estados Unidos, un modelo que se erige sobre la base de la representación directamente, donde no hay un vínculo directo del representante con el electorado y ello puede generar determinadas disfuncionalidades desde el punto de vista de precisamente ese vínculo político. Reitero, son términos que cada sociedad y cada sistema político le asigna un significado determinado. Para nosotros implica poder popular. Yo siempre digo que cuando uno examina la estructura del Estado cubano, cuando uno examina la estructura de los órganos del poder en Cuba, no es casual que sean órganos del poder popular. Y por supuesto una constitución que se establezca sobre la base de el todos, con todos, para todos, y eso es democracia y por supuesto participación como un elemento vital. El próximo 19 de abril habrá un evento de gran importancia para Cuba y que tiene que ver con nuestro sistema político. Las elecciones que darán un resultado, algo que llama mucho la atención a nivel internacional, también a partir del desconocimiento que hay sobre Cuba. Conversamos también con Yuri Pérez sobre esto y le preguntamos si podemos afirmar que el próximo 19 de abril habrá un cambio de gobierno en Cuba. Escuchemos lo que nos dijo. Yo diría que no es un cambio de gobierno, porque cuando uno habla de cambio de gobierno puede pensar que es en función de un cambio de, digamos, las funciones, las atribuciones precisamente del gobierno. El próximo 19 de abril que se constituye la Asamblea Nacional, que por cierto es el órgano supremo del poder en Cuba y esto es importante, bueno, se va a generar precisamente a partir de la constitución de la nueva legislatura la posibilidad de escoger a el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros, la posibilidad de elegir, porque como todos conocemos, dentro del sistema electoral cubano, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, que por constitución es jefe de Estado y jefe de gobierno, se elige primero como diputado a la Asamblea Nacional y después, dentro de los miembros, la Asamblea Nacional pues elige a los miembros del Consejo de Estado y por supuesto al presidente y a su vicepresidente. El 19 lo que ocurrirá es un cambio generacional, un cambio en la dirección que hasta el momento ha sido una dirección histórica de la revolución. Se ha dicho que la próxima reforma constitucional incluso va a tener el principio de la no permanencia o digamos, la posibilidad de limitar los mandatos precisamente a 2 mandatos, la posibilidad de 2 mandatos para los cargos de alta nomenclatura del Estado y a partir de ahí, bueno, el 19 lo que asistiremos es a la elección de un nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros. Claro, se abren muchas interrogantes desde el punto de vista de la dirección, pero estamos seguros de que va a ser un cambio reitero, va a ser un cambio generacional que va a mantener los principios del sistema y los principios del Estado cubano, que me gustaría decir que son principios que están establecidos constitucionalmente y por supuesto como principios establecidos constitucionalmente cuentan con una legitimidad. De ahí la supremacía constitucional y por supuesto todos los elementos que son vitales para generar un apoyo popular y una legitimidad de los postulados constitucionales. Le agradecemos a Yuri Pérez sus palabras a nuestro noticiero, a nuestro programa América Nuestra y espere durante la semana también otros diálogos como este con miembros de la delegación de la sociedad civil. Vamos a una pausa, pero permanezca, enseguida volvemos. Como es conocido,
Cuba no es miembro de la OEA. No obstante, a partir de la presión de los gobiernos de la región, fue invitada a la cumbre en Panamá, la última cumbre, la anterior. También ahora el gobierno de Perú ha invitado a Cuba. No obstante, la OEA siempre ha tenido una posición hostil hacia mi país, hacia Cuba. Además siempre ha intentado privilegiar a grupos que nada tienen que ver con la sociedad civil cubana ni que representan a la sociedad de mi país. No obstante, esto todavía sucede y aunque Cuba, la auténtica sociedad civil cubana, está en esta cumbre, se intenta introducir a otros elementos que nada tienen que ver. No lo decimos nosotros, lo dice Fernando Mao. Él es argentino y coordinador de la Coalición 6, que tratará el tema de redes internacionales que salvan vidas en respuesta al tráfico humano. Él está presente en el Foro de la Sociedad Civil aquí en Lima y denunció a los organizadores de la OEA y dice que no estaban jugando limpio. ¿Por qué? Bueno, pues porque intentaron introducir en su coalición lo que él llamó un socio de goma, una expresión que en Argentina significa una persona falsa o que no sirve para nada. Dice esto porque la persona que intentaron introducir no representa a ninguna organización conocida de Cuba, por cierto, en una coalición que tiene muchos temas que tratar y Fernando es presidente de la junta directiva de una organización que enfrenta el tráfico humano. Fernando Mao contó sus impresiones sobre este asunto en su página en Facebook y ahora le contamos qué fue lo que dijo. Por ejemplo, nosotros somos 23 de la coalición. La única persona que recibió un mail de Perú fue una organización de Cuba, que por indicación de ustedes mandaron si podían incorporarse a la RAT, a las redes de tráfico humano, que trabajan contra el tráfico humano. Esta organización recibió ayer, yo desconocía este mail que recibió, pero nosotros, por ejemplo, yo coordino con otra compañera, no recibimos ninguna confirmación de acreditación. Es más, yo le pregunto a la señora si conoce en Cuba esta organización y me dice, yo desconozco en Cuba una organización que trabaje contra la trata del tráfico. Nosotros somos una red incorporadas a la plataforma de la OEA y somos serios, o sea, nosotros no queremos tampoco acá que vengan sellos de goma, sino estamos trabajando, en nuestra coalición la integran sobrevivientes que trabajan de activismo, en activistas. Con Cuba no te metas. Ha sido una etiqueta muy popular desde el diálogo hemisférico que sucedió en esta ciudad y por supuesto durante esta semana ya está posicionada en las redes. Son las palabras del embajador cubano Juan Antonio Fernández, las 5 palabras que perseguirán al peruano Jorge Luis Vallejo, quien fuera uno de los que intentó introducir mensajes intervencionistas y ofensivos a la realidad de Cuba. Vallejo es miembro de la llamada Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y es vocero de la Coalición 26. Eso fue en el diálogo hemisférico que tuvo lugar el pasado 20 de marzo. Indiscutiblemente sus palabras resultaron muy ofensivas para Cuba y el embajador le respondió así, con esas palabras: con Cuba no te metas. Está ahora difundiéndose por las redes sociales un meme que precisamente toma las imágenes de Vallejo cuando escuchó estas palabras. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? El último acto de la OEA se prepara bajo fuerte custodia de policía militar. Hacen rápida entrada con temor a las manifestaciones populares a favor de Cuba, el tiburón y las sardinas. El bachiller Müller representa a los renegados y traidores. El
doctor Carlos Olivares, subsecretario político de Cuba, hace acto de presencia en representación del canciller doctor Raúl Roa, que permanece en la embajada. Al día siguiente se presenta el proyecto confeccionado por la Comisión de los 10 bajo la dirección de Mr. Herter, el canciller de los monopolios. Los cancilleres tratan de justificar su actitud de sumisión y entreguismo al amo que escucha. Solo el canciller de Venezuela, Luis Arcaya, interpreta la voluntad de su pueblo y muestra desacuerdo con su gobierno y solidaridad con la revolución cubana. El canciller Roa declara: todas las declaraciones y postulaciones de Cuba no han tenido aquí eco, resonancia ni acogida alguna. Con mi pueblo se van también de aquí los pueblos hispanoamericanos. En el Teatro Nacional de Costa Rica, la Asamblea procede a la aprobación de todos los puntos redactados por la Secretaría de Estado norteamericana y que se resumen en una declaración de San José, Made in Washington. La delegación de Cuba parte en vuelo especial al ser descubierto un plan de sabotaje aéreo planeado desde Guatemala por esbirros batistianos y agentes del FBI. A pesar de su sorpresivo regreso, el pueblo se reúne frente a Palacio para saludar al doctor Raúl Roa. Fidel dice: el destino de América es un destino claro y una realidad, y no porque el imperialismo se desespere y pierda la paciencia, impedirá que algún día toda la América sea libre. Bueno, y ahora llegamos a un momento en este programa América Nuestra en que lo invitamos primero a que permanezca desde hoy y hasta el día 14 de este programa especial, estar aquí con una visión desde el sur. Usted podrá verlo a través de las redes sociales y nuestros seguidores en Facebook tendrán la primicia. Cuba Debate TV, nuestro programa se llama América Nuestra. Es una visión desde el sur. Hoy le contamos que la delegación cubana que participará en los principales foros que estarán sesionando esta semana, llegaron ayer. La primera actividad que realizaron fue precisamente tender un puente, un homenaje a los próceres por la independencia de este país. Recordar lazos históricos que tiene Cuba con Perú, no solamente por el hecho de que incluso por allá, por los años 60, cuando el canciller peruano se opuso a la exclusión de Cuba de la OEA, sino más recientes con visitas del presidente, el expresidente cubano, comandante Fidel Castro, sino también por la ayuda de Cuba en momentos claves, en momentos de crisis que ha tenido este país, algo que resaltó, por cierto, ayer también el sindicato peruano que convoca a la Cumbre de los Pueblos. Un mensaje de unidad, un mensaje de recordar las relaciones de este país que es mucho más que la sede de la 8ª Cumbre de las Américas, es además un pueblo amigo del pueblo cubano. Con ese mensaje llegaron los cubanos que participarán en estos foros en los que habrá indiscutiblemente confrontación ideológica. Este es un evento que organiza la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, una organización muy vinculada a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Es muy difícil que dos mundos tan distintos puedan coexistir con un verdadero respeto. La hegemonía de Estados Unidos frente a una América Latina que ha sufrido, en primer lugar, el intervencionismo tanto económico como político por parte de Estados Unidos y también el apoyo a dictaduras que han dejado profundas heridas en este continente. Temas a los que la OEA ha virado la cara, nunca ha denunciado, y mientras pasan, incluso es algo que sucede en el presente, pasan muchas cosas en este continente, la OEA prefiere seguir sirviendo de eco a lo que se dice desde Washington. La delegación cubana ya lo han afirmado sus representantes. Vienen aquí con un mensaje de paz y también a contar la realidad de Cuba. Que no la cuente nadie, sino que sean los cubanos que representan a la sociedad cubana, la auténtica sociedad civil, que sean los que estén aquí contando a la cumbre, a los asistentes a los diferentes foros, lo que pasa en Cuba. No obstante, han advertido que no compartirán espacio con representantes de organizaciones terroristas y también con organizaciones mercenarias, personas y organizaciones
que reciben salarios de gobiernos extranjeros para derrocar el gobierno en Cuba, para generar subversión, intervencionismo, para promover la intervención extranjera en mi país. Ya lo han dicho diferentes representantes del Foro de la Sociedad Civil, será una semana interesante, donde Cuba, con un ambiente constructivo y con el espíritu de traer nuestra voz hasta aquí, estará presente en diferentes foros. Nosotros los invitamos a que permanezcan, a que nos busquen. Si no nos han podido ver en vivo ahora, pues durante el día, cuando tengan la oportunidad, pues también puede vernos a través de las redes sociales. Y nos vamos recordándoles qué va a pasar hoy en Lima. Primero, un recorrido de la delegación cubana por las sedes del evento. En la tarde, un encuentro muy interesante entre jóvenes cubanos y estudiantes peruanos. Nos vamos con música, muy buena música. Ana Tijoux, chilena francesa, que nos recuerda por qué el sur debe estar unido. No solamente el de América, sino el sur del mundo. Vuelva mañana, aquí estaremos. Estamos esperando. Levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.